Conocer la historia de Roma es conocer una de las mejores historias de la humanidad. Con sus luces y con sus sombras, esta civilización ha trascendido más allá de sus 1000 años de historia, legándonos un sinfín de elementos desde la ingeniería, la arquitectura, el derecho, la política o el arte de la guerra. La historia de Roma la podemos dividir en 3 grandes periodos: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía inicia en el año 756, cuando Rómulo funda la ciudad de Roma e instaura la monarquía. Este periodo histórico se extendió hasta el año 509 a.C., fecha en que los patricios de la ciudad expulsaron al último rey de los romanos, Tarquinio el Soberbio. Este hecho dio inicio a la República, un periodo en el que Roma se extendió política, económica y militarmente, conquistando todos los territorios allende al mar Mediterráneo y derrotando a connotados enemigos como los cartagineses, los galos o los griegos. Esta república, sin embargo, entraría en crisis en el siglo I a.C. y terminaría justamente en el año 31 a.C., cuando Rómulo Augustulo vence a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Accio. Poco tiempo después, este general victorioso se alzaría como el emperador de Roma, inaugurando el último periodo de su historia, el imperio. En este periodo, Roma alcanzó su máximo esplendor, al alero de sus legiones que defendían sus fronteras y extendían la romanidad. No obstante, lo bueno no dura para siempre. Pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Y en el siglo III después de Cristo, el imperio entra en crisis, para finalmente caer en las garras de los pueblos bárbaros en el año 476 después de Cristo, cuando el Érulo Odoacro captura al último emperador, Rómulo Augustulo. La historia de Roma es grandiosa, sin duda, y en este video te invito a conocer uno de sus aspectos, la ciudad y su infraestructura. Comencemos. El objetivo de esta clase es reconocer las principales características de la ciudad romana. Para ello, dividiremos el video de la siguiente manera. En primer lugar, veremos una introducción breve a la historia romana. Luego, veremos un poco sobre el campamento romano y cómo este fue el origen de muchas ciudades romanas posteriormente. Y finalmente, a través del juego Roma Total War, veremos la ciudad romana, sus principales características y los principales edificios que se hallan dentro de ella. Roma fue eminentemente una civilización urbana, una civilización en la que el centro era justamente la ciudad de las 7 colinas, Roma. Efectivamente, la ciudad era el centro político, económico, social y cultural de la República y luego del Imperio, y era el lugar desde donde se dirigía la política exterior y la economía. Roma fue una ciudad desordenada, urbanísticamente hablando, y solo hace falta ver representaciones o dibujos antiguos para darse cuenta de esta situación. No era esta la situación de las ciudades que fundó posteriormente Roma, fuera, ¿verdad?, de la ciudad. Estas seguían la estructura típica del campamento romano. 2 calles principales, Cardo y Decumeno, y en el centro, la tienda del general. Este plano lo denominaremos como hipodámico o dedamero. Ahora bien, ya sea en base a un campamento o de manera más planificada, tanto la ciudad desordenada como la ciudad ordenada guardaban en su interior elementos arquitectónicos en común, los cuales pasaremos a ver a continuación, apoyados por el juego Roma Total War. Cabe destacar que este juego hace una representación de la ciudad, la cual no es exacta. Sin embargo, lo que sí es exacto es la presencia de estos edificios comunes dentro de la ciudad. Por lo tanto, es ahí en donde hay que poner la atención. En estos momentos, el juego nos presenta un plano general de la ciudad de Roma. Y el primer edificio que vamos a ver serán las murallas. Estas, obviamente, tenían una función defensiva. Sin embargo, en tiempos de progreso y de paz, las murallas eran un símbolo de prestigio, poder y propaganda tanto para los emperadores en particular como para Roma en general. Luego, tenemos uno de los edificios más importantes para Roma, el Foro, que sin lugar a dudas
es el espacio urbano y público más importante de la ciudad. Este era, justamente, el centro neurálgico y en donde se ubicaban los edificios públicos más importantes, como cuáles: la Basílica, la Curia, que era el lugar donde se reunía el Senado, el Templo, que era el lugar donde se rendía culto a las divinidades de la ciudad, como Júpiter, Juno o Minerva, y el Tabalarium, espacio donde se almacenaban los archivos de la ciudad. La ciudad también tenía edificios para el entretenimiento de la población. Aquí vemos el anfiteatro. Este era una edificación circular, compuesta por gradas para el público y una arena para los espectáculos, tales como las peleas de gladiadores, representaciones históricas o combates navales. Los más humildes, por decirlo de alguna manera, se construían en madera, como el anfiteatro que aparece en la película Gladiador, que pasamos a ver a continuación. Luego están aquellos con más recursos, siendo el más grande e icónico el anfiteatro Flavio, conocido hasta el día de hoy como el Coliseo Romano, el que pasamos a ver, de igual forma, su representación en la película Gladiador. Este coliseo fue construido en el siglo I por el emperador Vespasiano, aunque fue Tito quien vería culminada esta obra arquitectónica. Otro edificio de entretenimiento era el circo, inspirado en el hipódromo griego. Al igual que el Coliseo, contaba con graderías y una arena, aunque más larga evidentemente. En él se realizaban espectáculos y representaciones, aunque el espectáculo principal eran las carreras a caballo, de cuadrigas principalmente. Se dividían en facciones: los verdes, azules, blancos y rojos. Las principales y con más seguidores eran los verdes, que representaban a las clases populares, y los azules representaban a las clases altas, por lo que el público participaba activamente, de forma verbal e incluso física. En la película Ben-Hur, tanto la de 1959 y la de 2016, podemos ver una excelente representación de una carrera cuádriga de esta época. Junto con el anfiteatro y el circo, el teatro constituye la última instalación romana destinada al entretenimiento de la población. Allí se representaban adaptaciones de las obras clásicas de los griegos o bien obras de los propios romanos. Asimismo, por toda la ciudad podemos encontrar estructuras conmemorativas, siendo las más icónicas las columnas y los arcos. Las columnas tenían la función de conmemorar un personaje y sus hazañas. La columna de Trajano, en particular, también guardaba sus cenizas, mientras que los arcos tenían la función de conmemorar un triunfo militar, a un ejército victorioso, que al volver a la ciudad pasaba bajo este arco, bajo los vítores de los ciudadanos. Otro elemento urbano muy característico de la ciudad romana, aunque no de todas, es el acueducto. Estos eran complejos sistemas de conducción hídrica que garantizaban el suministro de agua para la ciudad. Desde los manantiales o embalses se construía una estructura que podía ser kilométrica y con una inclinación perfecta, fruto del arte de la ingeniería romana, que permitía que el agua llegara a su destino y no quedara estancada. Roma llegó a tener 2 acueductos, el más antiguo de los cuales era el Aqua Appia, cuya construcción fue debida a Apio Claudio el Ciego y se inauguró en el año 312 a.C. El último de los acueductos de Roma fue el Aqua Alessandrina, de 22 kilómetros de longitud, obra de Alejandro Severo en el año 226 después de Cristo. Dentro de algunas ciudades romanas encontramos las termas, que eran mucho más que baños públicos. Estas termas contaban con un patio central, en donde se podía hacer deporte, una taberna en donde los comerciantes vendían sus productos, estancias con baños de agua caliente, agua tibia y agua fría, vestuarios y baños de vapor. El agua de estos recintos era conducida por una extendida red de acueductos que se hallaba dentro de la ciudad. En todas las ciudades también existían las letrinas, el sitio en donde los habitantes iban a hacer sus necesidades biológicas. Estas estructuras se asentaban sobre una cloaca, lo que permitía una rápida evacuación y buenas condiciones higiénicas, y así evitar malos olores.
El diseño de las calles de una ciudad romana también comprendía las cloacas. Estas tenían la función de evacuar las aguas residuales y privadas. A este sistema de alcantarillado también se hallaban conectadas las cañerías de cerámica de los edificios y las domus que contaban con agua corriente y cuartos de baño. Por último, hablaremos de las viviendas que se hallaban dentro de la ciudad. A grandes rasgos las podemos dividir en dos: ínsulas y domus. Las primeras eran bloques de vivienda, normalmente en régimen de alquiler, de varios pisos. Eran utilizadas por los ciudadanos que no podían permitirse tener viviendas particulares. En la parte inferior de las ínsulas se instalaban tiendas y talleres, y en la parte superior, obviamente, estaban las habitaciones. Y al otro extremo, por su parte, estaban las domus. Estas viviendas daban la espalda, con sus muros ciegos, a las calles, y ofrecían así a sus afortunados ocupantes un grado de intimidad que contrastaba claramente con el de las ínsulas. Las domus contaban con varios elementos que las ínsulas no contaban: un vestíbulo, una tienda de alquiler, cocina, un patio interior, estanques, dormitorios grandes, una sala de estar, un comedor, jardines y hasta un huerto. Eran, justamente, las casas de la clase acomodada de la ciudad romana, de los patricios. En cambio, la ínsula era el hogar de los plebeyos. Espero que con este video haya quedado claro las características de la ciudad romana y de los edificios públicos y privados que se hallan dentro de ella. Nos vemos en un próximo video. Adiós.